Gabriel, ¿cómo estamos? Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Santiago? Perfecto, se te escucha bien, así que podemos empezar con toda gana. Para Sí, sin problema. para contextualizar a la gente, quisimos en esta oportunidad tocar un poco el tema de cómo un joven empieza a militar en el liberalismo, empieza a difundir las ideas y empieza a trabajar en organizaciones. Así que me gustaría primero conocer cómo un joven, antes de iniciarse en las ideas de la libertad, percibe todo este mundo y cuáles fueron las primeras dudas que te motorizaron a ir acercándote. Bien, antes que nada, yo empecé en esto que es liberalismo más o menos en el 2017, finales del 2017. Ya teníamos un profesor en la universidad, Fede Rabino, ¿le conocen? Era un profesor que siempre nos hablaba de cosas distintas a lo que nosotros escuchábamos. Y de repente me fue un poco más interesante, me surgió la duda. Ahí fue que nos invitó a la charla que dio en el quinto congreso de economía, ya, del Club de la Libertad. Y yo me fui simplemente para ver qué era lo que estaba pasando, para comprender más. Nunca fui muy fanático de lo que es la política, de lo que es todo esto de izquierda a derecha. Nunca llegué a comprender bien, un poco antes de eso. Hasta que encuentro que es algo que me gusta, algo con lo que me siento cómodo, son ideas con las que yo comulgo, aunque no sabía que comulgaba con dichas ideas. Y se me hizo interesante, así fue que comenzamos al volver, ya de Asunción, fuimos un grupo de 8 personas. Al volver comenzamos a hablar con el profe sobre esto, a ver si es que nos podía dar más información. Era el máximo exponente liberal que nosotros conocíamos acá en Paraguay. Y realmente es algo de lo que no me arrepiento de haber hecho ese primer viaje a Corrientes y poder entender un poco más lo que es esto que es tan lindo para todos nosotros. Para los que no saben, el Congreso de Economía Regional es un evento que realiza el club anualmente y participó en la edición 2017 Rabino, un amigo de la fundación. Así que continuando con estos temas, me gustaría preguntarte, está bien, vos te acercaste por Fede, te llevó a la charla, ¿y qué fue lo que te dijo? Está bien, me gustaría participar en esto. ¿Qué te llevó a ir un paso más allá que los demás? Muy buena pregunta. La verdad que me gustaba siempre que en las clases FE nos daba una visión distinta, nos daba una perspectiva distinta de las cosas, hacía un análisis de otra manera. Y ya una vez, yo tuve una experiencia personal también en el 2016, tuve la oportunidad de viajar a Cuba, de conocer la isla, totalmente sin ningún tipo de motivo ideológico, ¿verdad? Siendo todavía un joven que recién terminaba el colegio. Y dije, yo no quiero vivir así, no me gusta cómo vive esta gente. Ahí fue que empecé a estudiar un poco más, a investigar sobre el tema y me di cuenta de que eso era el socialismo en serio, que no es lo que te pintan, de lo que te hablan, de que la lucha de clases, no, eso era el verdadero socialismo, no tener que comer, no saber qué hacer el día siguiente. Bueno, ya con el pasar del tiempo conozco esto que es el liberalismo y más que nada yo me, me, me atrevo a decir que empecé como un contrario al socialismo, no un opositor, pero sí como alguien que no le gustaba esa idea y no lograba comprender cómo la gente le hacía tantas alabanzas después de ver todo lo que pasan los que viven en un país socialista. Es fácil decir que sos socialista cuando tenés la alacena completa y papel higiénico en el sanitario. Es muy Cuando vivís fácil. en un país capitalista, en un país de libre Sí, mercado. totalmente. Eh, ahora, para los que se acaban de sumar a la charla, Gabriel es el coordinador de proyectos y eventos de la Fundación Fernando de la Mora. Él es el que está un poco detrás de bambalinas, me comentaba, organizando los eventos, llevándolos adelante. Es más, en Paraguay se da el Fórum Libertas, que es organizado por la Fundación Fernando de la Mora, que es el foro más grande que se da en Paraguay. Así que me gustaría comentar cómo un chico de sumarse al liberalismo pasa a organizar uno de los eventos más grandes
que se da en su país. Sí, es una historia totalmente loca y totalmente aparte, vamos a decir. Estábamos una vez en una reunión del club y nos propusimos hacer un evento grande, algo grande. Ya nosotros comenzamos el club como un club de lectura, aunque no, después, pasado el tiempo, decidimos y que queríamos ir un paso más. Hablamos con Fede, hablamos con otros amigos, Oscar Ruffinelli, el presidente, con otros amigos nuestros que están detrás de cámara siempre, como Martín o el mismo Fernando Vera. Entonces empezábamos nosotros a querer activar más, a decir, esto tenemos que mostrarle al resto de la gente. No es algo que tenemos que dejar solamente para nosotros, porque ¿de qué nos sirve? Tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ir un paso más allá, tenemos que mostrar con acciones y no solo con palabras, lo que es el liberalismo. Entonces es ahí que en las reuniones del club nos propusimos hacer un evento grande y tuvimos 3 meses para organizar el evento. Fue una locura, pero es el evento más grande hasta ahora. Es el único evento con tal magnitud, con tal cantidad de disertantes. Le tuvimos a José Antonio Caz como disertante, le tuvimos a Mamela Fiallo, a Roderick Navarro, tuvimos videoconferencias con gente de la Fraser, fue un evento magnífico, tuvimos expositores nacionales también como Víctor Pavón o Mario Centurión. Fue un evento bastante interesante que aglomeramos todas las líneas del liberalismo en un solo evento, se hizo en 2 días y fue algo gratificante, fue mucho movimiento, mucho estrés, pero llegamos al objetivo, tuvimos 100 personas en los 2 días, en cada día 100 personas, siendo el segundo día un domingo con lluvia, eh, frío, fue Todo una en contra. experiencia todo en contra, pero logramos el objetivo y realmente fue gratificante ver que después de tanto trabajo logramos el objetivo final y pudimos transmitir ese mensaje a muchas personas. Bueno, para los que no saben, un poco la iniciativa de Perspectiva Joven nace con la intención de exponer un poco a los jóvenes que están trabajando tanto por el liberalismo y que por ahí se ven un poco eclipsados por la figura de los grandes exponentes que muy merecido lo tienen, pero también revalorizar el trabajo de aquellos que aportan desde las sombras como Gabriel. Ahora, enfatizando en una frase que se suele decir mucho en Argentina, no sé, tanto allá de parte de la izquierda, de los sectores más progresistas, se suele decir lo personal es político. Se suele decir que uno en todas sus relaciones sociales, personales, se tiene que llevarla a la política, manejarse de esa forma y militar en cada uno de los espacios. Me gustaría preguntarte, ¿vos cómo percibís esto desde una perspectiva más liberal, si se puede decir de derecha, y cómo fue esta transición para vos con tus relaciones, si es que se vieron No, afectadas? en el caso de mis relaciones interpersonales, la mayoría de amigos que tengo, aunque si bien no conocen lo que es el liberalismo propiamente dicho, eh, por así decir, no tengo muchos amigos que tiendan al socialismo. O sea, mis relaciones interpersonales no se fueron afectadas. Es más, tengo varios amigos que me dijeron, esto me interesa, esto de lo que estás hablando es interesante, me puedes comentar más. Eh, en lo personal, no tuve nunca ningún tipo de choque o enfrentamiento, más allá de los debates en clase y cosas como esas. Nada más que eso. Personalmente, acá la política no es algo que se tome de una manera tan estricta como, como se lo toma en Argentina, por ejemplo. Ahí tuve la oportunidad de ver debates entre paneles en el Congreso, perdón, donde llevaban gente socialista y eran choques bastante interesantes. Acá en Paraguay no llegamos a ese nivel de debate, sí llegamos a través de las redes sociales, a través de teclados, ¿verdad? Pero a debates y un nivel más personal no se llega. En lo personal tampoco soy una persona que se expone mucho. Como bien te comentaba, me gusta más trabajar desde atrás, hacer el trabajo fuerte, hacer el trabajo que no se ve, pero al fin y al cabo es el trabajo que te lleva al resultado final. Claro, te hago esta pregunta porque mucha gente por ahí tiene el miedo de sumarse, de ser más activos en proyectos por el qué dirán, cómo lo verán, me van a tachar, me va a traer costos sociales.
Y desde mi perspectiva no es tan así, es más, yo creo que le aporta a alguien un poco más para poder debatir con sus amigos, pero de forma muy amena, tranquila, sin polemizar. Es más, en lo personal tengo varios amigos de izquierda y es hasta más divertido desde que soy liberal. Eh, No, ¿eh? no, no, adelante, adelante. Ok, ahora siguiendo esta línea de perder el miedo, de cómo uno se suma al liberalismo, ¿vos tenés alguna recomendación que te gustaría darle a los jóvenes que actualmente no se animan a sumarse a proyectos, a militancias, ya sea política, en organizaciones, pero que se identifican en liberales y quieren colaborar? No, siempre y cuando quieras colaborar, tenés que estar preparado. O sea, mi recomendación es que te animes, que es algo lindo, que si es que estás trabajando con la persona correcta, puede ser un ambiente muy ameno en el cual puedes disfrutar, puedes hacer amistades, yo soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, ya este año culmino, y es muy gratificante saber que yo tengo amigos en la Argentina, los muchachos de la fundación, tengo contactos en Chile, en Ecuador, incluso en Brasil, y todo a través de una o dos conferencias que hayamos realizado. Eh, es cuestión de animarte, es cuestión de si es que te gusta, si es que estás comprometido con las ideas y es que es algo que te convence, animarte a trabajar. No siempre tenés que estar en la primera línea eh, haciendo debates, recibiendo improperios. No siempre es ese el trabajo que haces. Puedes hacer un trabajo mucho más atrás, mucho más tras bambalinas, por así decir, no tan en el frente, sino más en la retaguardia, apoyando y moviendo. Y que siempre traten de informarse lo mejor posible, que no se dejen llevar por sensacionalismos más que nada, y hacer sus propios análisis y sus propias conclusiones. Al fin y al cabo, una vez que vos tenés formada tu idea, eh, es muy difícil que puedas retroceder, por así decir, que se animen y que se informen siempre, porque no debemos caer en otro tipo de contradicciones. Hablar con datos es la fuerza que nosotros utilizamos. Me gustaría recordarle a la gente que si quiere hacerle preguntas a Gabriel, los puede ir dejando acá en el chat, la vamos a ir leyendo y se las vamos a ir transmitiendo. Así que ahora para seguir con el trabajo este que vos decís que haces en la fundación, me gustaría que me comentes un poco más en detalle qué trabajo haces en la fundación, qué otros trabajos realizan, qué eventos tienen, para conocer un poco una fundación hermana. Sí, ahora más o menos estamos un poco parados con todo este tema de la cuarentena y demás. Acá el coronavirus está creando mucho pánico, ¿verdad? O sea, ya estamos en el día 83, 84, si no me equivoco, de cuarentena. Entonces nuestras actividades están un poco más como frenadas. Este año teníamos otro tipo de visión para el instituto, aplicar más charlas en colegios y universidades, cosa que lastimosamente no vamos a poder hacerlo por la suspensión de clases y demás. Pero sí, desde dentro en su mayoría somos jóvenes, menores de 25 años que estamos trabajando en las coordinaciones. Ya si las personas un poquito más grandes, tampoco muy grandes, como 30, 35, eh, son los que están como director ejecutivo en la parte más administrativa del instituto. Somos jóvenes, la mayoría somos compañeros de facultad, Fabiola, Jesús, está también Oliver, le tenemos a Sol. Somos un grupo de jóvenes realmente bastante unidos y nos apoyamos entre todos cuando tenemos un objetivo. Eh, de repente, en la parte de coordinación de proyectos y eventos, es muy amplio el trabajo que hay que hacer a la hora de ver la parte logística, ver los recursos que tenemos, buscar de repente el lugar donde vamos a hacer el evento. Pero es un esfuerzo mancomunado que hacemos todos juntos. No tenemos una distinción, somos todos iguales. Somos todos iguales y trabajamos. Iguales no en un sentido social, sino en lo que es el igualitarismo, yo sé que me entendés. Y vamos todos juntos y coordinados. Los últimos eventos que hicimos fueron presentaciones de libros. La presentación del libro de Chevarne la hicimos el año pasado acá. Eh, También tuvimos varias conferencias y tenemos un evento, como digo, actualmente ya no lo podemos hacer, que es el After Office por la Libertad, que es un espacio donde nos encontramos
en un bar o un pequeño restaurante mientras compartimos una picada o algo y traemos diferentes posturas y hacemos un encuentro de amigos, pero con un pequeño espacio de debate. La verdad es bastante lindo. Es más, suelen ser muy relajados. Acá solíamos hacer con un grupo de amigos lo mismo y después de un par de cervezas ya se pone más divertido, más picante el debate. Bueno, una cosa que me gustaría comentar es que no hace falta ser referente ni intelectual en el liberalismo para poder participar. Es más, la mayoría del trabajo, el grueso del trabajo se realiza desde puntos administrativos, desde puntos un poco como articuladores de los procesos y llevar a cabo la organización de los eventos, de los procesos. Acá tenemos una pregunta del amigo Fede Rabino. ¿Cuál consideras que fue el momento en el cual te diste cuenta de que estas eran las ideas correctas a defender? Ya al volver del primer congreso al que fui, en realidad es el quinto congreso de economía regional, me di cuenta de todo lo que escuchaba, si bien no, de repente algunas cosas no comprendía en su totalidad, fue ahí cuando dije, quiero aprender más de esto, porque esto es con lo que yo me identifico. No sabía que esto existía y en realidad esto es lo que me gusta. Fue ahí justamente como ya estaba diciendo, que hablé con Fe, les pedimos más información y nos fuimos, ahí fue a poco. Ya cuando nace la idea de formar el instituto, yo dije que sí, que sin problema que yo estaba, porque me di cuenta que es lo que me gusta, hablar con datos, hablar con precisión, no guiarnos por falso sensacionalismo nada más. Eh, yo creo que ese fue el punto que hizo que decía que yo quería defender estas ideas al volver del quinto Congreso de Economía Regional. Ahora yo tengo una pregunta personal para vos. Yo pasé de forma similar, por un proceso muy similar, pero ¿cómo te sentiste vos ante esa dicotomía entre lo que serían ideas muy utópicas de izquierda, muy atractivas, que uno dice, puta, si esto se pudiese llevar a la realidad sería genial, sería excelente, con realidades un poco más analíticas de mercado, de los individuos se determinan entre ellos, se determinan a sí mismos, en procesos un poco más acomodados, no perfectos? ¿Cómo uno hace esta diferenciación y cómo fue tu debate interno entre estas dos ideas? Bueno, la verdad que ideas muy con tendencias hacia la izquierda, creo que nunca tuve. Justamente el otro día estábamos conversando con un grupo de amigos sobre lo que es la influencia que puede tener tu círculo familiar dentro de eso. Yo soy un joven que viene, mi viejo tiene 61 años y sigue laburando todos los días, ya más que nada porque es un adicto al trabajo, ¿verdad? Pero desde pequeño yo me di cuenta que si es que querés algo, si es que tenés planes, sos vos el que tenés que encargar de hacer eso. Nadie más tiene que tratar de darte algún tipo de beneficio porque vos no sos menos que ninguna otra persona. O sea, no, nunca tuve un conflicto totalmente amplio dentro de mí al ver las ideas socialistas, porque no, yo soy de los que considera que vos tenés que conseguir con tu esfuerzo todo lo que querés lograr. Nadie tiene que darte ningún tipo de ventaja, nadie tiene que darte ningún tipo de apoyo, porque al fin y al cabo tenés las mismas capacidades que las otras personas que están cerca tuyo. Nunca tuve un gran amor, por así decir, hacia ese tipo de ideas utópicas, y mucho menos cuando vi la realidad la realidad de la situación, ya que toda esa utopía, todo ese discurso en realidad está por el piso, no es ni el 3% de lo que dice ser. Un poco contraintuitivo tu caso, usualmente la mayoría suele empezar desde perspectivas de izquierda. Acá Cáceres Carlos pregunta, ¿algún mensaje que tengas para la juventud? Como ya dije, si es que les gusta eso, justamente Carlos es un amigo mío que nos estuvo ayudando en el Libertas, uno de los que me pedía enseñarle un poco más de lo que era esto, ya cuando se van los eventos, es un colaborador más del instituto. Y que antes que nada no se dejen engañar, que lean, que se informen. Una vez vi
un video de Milei, un debate, donde decía que hablar sin saber es una falta de respeto, y es algo que para mí se quedó muy marcado. Infórmense, no tengan miedo de expresar sus ideas. La gente de todos lados te va a buscar las contras, pero si vos tenés los datos precisos y sabes hacer tu análisis, nada le gana a eso. Los sensacionalismos no pueden contra un dato fuerte. Que no se asusten, que si es algo que les gusta que lo defiendan, pero que lo defiendan con motivos, que no lo defiendan porque sí nomás. O, ahora, por ejemplo, tenemos este caso que está pasando en los Estados Unidos, que con una manifestación por algo, por una causa justa, todo el mundo está llevando vandalismo, está creando vandalismos, está creando una situación de caos. Eso no es, ya pierde su esencia original. Así que si van a hacer algo que lo hagan por lo que ustedes sienten, pero siempre y cuando sea justo y no afecte ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad privada de ninguna otra persona tercera. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Seralpa 1. ¿Te ves dentro de la política defendiendo estas ideas? Dentro de la política, la verdad que no. O sea, yo considero la política la política es puramente honesta, pero el círculo en el que se maneja la política, al menos en mi país, es sumamente deshonesto. El ámbito político no es un ámbito en el que a mí me gustaría trabajar como una figura, pero sí me gustaría apoyar con el mismo trabajo que estoy haciendo ahora, con el trabajo de fondo, con la creación de proyectos, la parte de logística. Verme dentro de la política llevando del frente las ideas de la libertad para mí es un poco difícil porque no soy una persona de ese tipo, no me gusta estar en primera línea, me gusta hacer el trabajo de fondo, como ya lo dije. Y más que nada eso, me gustaría sí apoyar a una persona que tenga ideas liberales y ayudar a estar en su equipo de trabajo y hacer el trabajo de fondo. Eso sí, en eso sí me veo. Un trabajo que quiere realizar el Club de la Libertad y otras fundaciones es la de generar liderazgos jóvenes que en un futuro puedan llevar adelante estos procesos. No sé si ustedes tendrán, cálculo de sí, las mismas metas de atraer jóvenes y entrenarlos y mostrarles que estas ideas son muy positivas para que ellos puedan llevar adelante estos procesos. Pero desde una perspectiva muy cultural, cambiando las ideas generales de la sociedad. Así que ahora no tenemos ninguna otra pregunta, pero me gustaría preguntarte a vos, eh, ¿qué tres libros fueron los que te marcaron personalmente a lo largo de tu vida o en este último tiempo con respecto a las ideas de la libertad? Bien, bastante interesante. Eh, Podría sonar un poco loco, pero un libro que yo considero me dio una perspectiva distinta fue justamente La rebelión en la granja de Orwell, porque fue el primer libro, o sea, antes de formar el instituto teníamos ya un club de lectura y fue el primer libro que leímos y analizamos. Y después de leer el libro y ver todas las analogías, ver lo que representaba, me di cuenta que sí, quiero aprender más de esto. O sea, yo creo que ese sería uno de los libros que me marcó bastante, que básicamente es el libro con el que yo inicié. Capaz no sea el mejor libro para iniciarte en el liberalismo, pero es con el que yo considero que inicié. Otro Se lo suele acusar de libro, tener un poco de ideas de medio de izquierda, medio... Suelen ser muy ambiguas las críticas de ese libro. el análisis que nosotros hicimos fue bastante interesante, fue bastante profundo, ya fue hace 2 años y medio, pero para mí fue el libro introductorio a todo esto. Otro libro que me interesó bastante es La virtud del egoísmo de Rand, de hecho que lo tengo acá, ya lo muestro. ¿Ya? Más que nada porque estaba en un momento bastante complicado dentro de mi vida personal, donde debía tomar una decisión, pero sabía que podía afectar a terceras personas, ¿ya? Y estaba en el conflicto interno de saber qué era lo que estaba bien. Si tomar una decisión egoísta, pero que iba a repercutir de manera beneficiosa tanto en mi vida profesional como laboral, o tomar la otra decisión, que era mantenerme en el camino y seguir en un declive, por así decirlo. Ya cuando leo, eh, hay una frase, espérame, la tengo anotada acá,
Bueno, no, la verdad que no estoy anotando, no estoy encontrando, perdón, pero decía básicamente de que el hombre puede cegarse a sí mismo y conducirse hacia su propio abismo, pero es él mismo que debe sacarse la venda y llevar eso a otro plano. Ahí fue cuando yo entendí de que lo que estaba haciendo eh, tenía que tomar otro sentido, tenía que buscar una situación en la que sea más beneficiosa para mí, por más de que eso traía consecuencias para unas terceras personas. Y sí, al entender el concepto de lo que es el egoísmo racional, gracias a este libro pude tomar lo que yo creo fue la decisión más acertada, justamente. Y por eso yo considero que La virtud del egoísmo es un libro bastante interesante de leer. Otro libro, me preguntaste por tres. Sí. Me gustó mucho el manual del perfecto idiota latinoamericano. No sé si es que Mm. tuviste la oportunidad de leerlo. Conozco la portada, lo he visto, pero no lo leí. Es la historia con este libro es un poco simpática. Un profesor de la universidad nos pidió hacer un análisis de respecto a un libro que tenga que ver con una situación de Latinoamérica. Entonces yo decidí optar por este libro de una manera no tan enfática, por así decir. No, la verdad no estaba tan entusiasmado hasta que comencé a leer. Y te habla los argumentos que utiliza el perfecto idiota y cómo puedes rebatirlos. Y es un libro bastante interesante. Yo considero que es un libro que toda persona debería leer. De hecho, en base a este libro hice un análisis, lo presenté como un trabajo práctico con el que tuve la totalidad de los puntos, siendo medio raro porque el profe tenía un poco tendencias de izquierda, ¿no? Pero yo creo que ese libro es un libro que todas las personas deben leer, todos los jóvenes deben leer. Y capaz no esté lo más acertado, pero desde mi concepción personal es un libro que todos los jóvenes deben leer y todos deben, por así decir, buscar la otra óptica de una misma situación. En una parte de del libro, uno de los capítulos, si no mal no recuerdo, se llama Nosotros somos pobres y la culpa es de ellos. Y es de repente te deja pensando el libro, ¿verdad? Te deja pensando ese texto, ¿por qué otros van a tener? Básicamente lo que te explicaba es de que las grandes corporaciones tienen la culpa de que vos seas pobre. Y te buscaba el argumento para poder rebatir dicho argumento. Es así que como modo de conclusión, ¿verdad? En el trabajo este que hice, yo le decía de que es atractivo todo lo que la izquierda te, te brinda, es atractivo todo lo que te vende, pero es momento de abrir los ojos, mirar la realidad tal y como es y dejar de decir de que es todo de la culpa de los demás. Dejar de victimizarse y buscar tu propio futuro, no seguir en la línea de no, es la culpa de ellos. Que esta vez asumamos las responsabilidades y busquemos un mejor futuro para nosotros, porque depende de nosotros y de nadie más. Es, es así. Acá Fer Rabino hace otra pregunta, siguiendo la línea de lo que estás comentando. ¿Qué consejos le darías a estudiantes universitarios para afrontar a docentes estatistas y de izquierda? Que lo hagan, que lo hagan, eh, que investiguen más que nada, que estén bien convencidos de la información que tienen, porque una vez que entras a debate, es fácil que la otra persona, si es que no estás bien preparado, que la otra persona te gane y eso te puede llegar a desanimar. Entonces, que estudien, que no tengan miedo de no entablar un debate con un docente. Con Rabino tuvimos varios debates, siempre fueron provechosos, tanto para mí más que nada, ¿verdad? En diversas posturas. De un debate sacás siempre varias posturas, sacás varios conocimientos y mi consejo es que se animen, que no tengan miedo a los docentes. Al fin y al cabo, lo que tenés es una nota, un semestre que puedes volver a repetirlo.
si es que el docente se toma de manera personal, pero si llevas a cabo un buen debate con argumentos, eh, entonces, todos sabemos cómo debemos debatir, no rebajarnos lo que es la falacia ad hominem. Entonces, siempre estar bien preparados, bien formados y estructurar bien tu debate. Eh, que se enfrenten los docentes estatistas con tendencia de izquierda son muchos en el ámbito universitario, al menos en el ámbito en el que yo estoy. Son muchos y no son todos. Y que se animen, que busquen datos y que no se acobarden. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Me gustaría para poder cerrar un poco la charla preguntarte si están realizando eventos con la Fundación Fernando de la Mora, cuáles son las tareas que están realizando para que la gente se pueda enterar. Sí, ahora mismo no tenemos ningún evento en puerta. Sí, estamos realizando un proyecto bastante interesante, más o menos sin que el director ejecutivo de repente me llame la atención. Me voy a comentar a grandes rasgos. Es un proyecto, estamos buscando realizar un paper, de hecho ya lo estamos realizando, donde estudiar el impacto económico que tiene esta pandemia y cómo todos los recursos pueden ser administrados de una manera más eficiente por el sector privado antes que por el sector público. Acá tuvimos varios casos de corrupción muy grande con el tema de la compra de insumos para el COVID-19. De hecho, que hasta ahora están litigios, se están haciendo las imputaciones correspondientes. Y esa es nuestra idea, hacer un paper en el cual podamos exponer y demostrar cómo una administración privada puede ser más eficiente en el ámbito de la salud o en el ámbito incluso de la educación. De momento estamos realizando pequeñas entrevistas que suben cada miércoles a la página del instituto. Estamos en Facebook como Instituto Fernando de la Mora y en Instagram como @Instituto Fernando de la Mora. Subimos pequeñas entrevistas con representantes liberales de América Latina, incluso de Europa. Estamos preparando ese segmento y estamos subiéndolo a poco. Más que nada nos cortaron mucho las actividades de este año con todo este tema de la pandemia, pero sí estamos elaborando los segmentos disponibles, con los recursos que tenemos disponibles, perdón. Estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible y con todo el optimismo, siempre. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por haber venido a hablar con nosotros hoy. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes como el Club de la Libertad, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook y en nuestra página clubdelalibertad.com, donde pueden ver nuestros eventos y seguir cuáles son nuestras próximas actividades. Muchas gracias, Gabriel, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Santiago, gracias a la gente del club por esta oportunidad y no hay más que palabras de agradecimiento y adelante con esta lucha. Igualmente, muchísima suerte. Gracias, gracias.